Bueno, ahora pasaremos a las definiciones preliminares de la geometría analítica. Distancia entre dos puntos, punto medio y pendiente de una recta. Distancia entre dos puntos. En geometría analítica, cuando tenemos dos puntos cualquiera, nosotros podemos obtener su distancia a través de un análisis geométrico. Como por ejemplo, tenemos un punto A que tiene las coordenadas -3, -2. Tenemos un punto B que tiene las coordenadas 2, 1. Nosotros podemos obtener su distancia mediante la fórmula escrita acá, que prácticamente se obtiene de un análisis del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, del cual nosotros podemos despejar la hipotenusa sacando raíz cuadrada, y prácticamente nuestra fórmula sería la misma idea, simplemente con la diferencia de que la resta de abscisas que me presenta acá sería la distancia P, la resta de ordenadas que están acá sería C. Entonces lo único que hago es obtener los catetos y sacar la hipotenusa. Si nosotros observamos en este ejemplo, tenemos esta distancia entre abscisas -3 y 2, que sería graficada simplemente como este segmento, es decir, la distancia en el eje X del punto A y el punto B sería 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Entonces, ¿cómo obtenemos eso a partir de las abscisas? Simplemente restando. No, tendría que restar 2 menos -3, y eso me resulta 5. Entonces la distancia en el eje X de los dos puntos sería 5. La distancia entre las ordenadas, es decir, el eje Y de los dos puntos sería 1 menos -2, es decir, 3. Si nos fijamos, efectivamente 1, 2, 3 cuadritos son los que separan este punto de este otro sobre el eje Y. Entonces lo único que tengo que hacer es sacar la hipotenusa, ¿no? Que en este caso sería la distancia entre los dos puntos. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la distancia entre el punto 1 y el punto 2, en este caso sería la distancia entre A y B. La distancia entre A y B es igual a la raíz. En este caso la diferencia sería 2 menos -3, ¿no? Y elevarla al cuadrado, ¿no? Tendríamos que elevar al cuadrado utilizando el teorema de Pitágoras. Tendríamos 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, más esta diferencia que es 3, también elevarla al cuadrado, 3 al cuadrado, y de esa forma obtener en este caso 25, 9, tendríamos la raíz de 34, que aproximadamente, si utilizamos una calculadora, sería 5.83. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B sería de 5.83 unidades. Vamos a resolver un ejercicio. Nos dice determinar la distancia entre los puntos P2 y P1 con las coordenadas correspondientes. Si graficamos estos dos puntos, tendríamos punto P2 con las coordenadas 3, -4, que estaría ubicado por aquí,
coordenadas 3, menos 4, el punto P sub 1, menos 2, menos 3, ubicado por acá, y la distancia sería este segmento desde el P sub 1 hasta el P sub 2. Entonces, utilizando lo que hemos aprendido con la fórmula que nos dice que la distancia entre un punto y otro punto viene dado con la fórmula raíz cuadrada de la diferencia entre las abscisas elevadas al cuadrado más la diferencia entre las ordenadas al cuadrado. Nosotros simplemente tenemos que reemplazar estos valores, primero reconociendo cuál es el punto inicial y el punto final. En este caso P sub 1 tendría coordenadas x sub 1 y y sub 1, P sub 2, x sub 2 y y sub 2. Si yo asigno estas variables al revés, no va a importar, puesto que al elevar al cuadrado me va a salir el mismo resultado. Calculando la distancia entre estos dos puntos, tendríamos la raíz cuadrada de, aquí vamos a tener una diferencia y aquí otra diferencia. Vamos a utilizar otro color. Para las abscisas tendríamos que utilizar x sub 2, 3, x sub 1, menos 2. Tenemos una resta entonces con un negativo, entonces tendríamos que colocar de esta manera. Para las ordenadas tenemos y sub 2 menos 4, y sub 1 menos 3, entonces tendríamos doble signo menos, lo cual me va a dar como resultado la raíz cuadrada de 3 más 2 cuadrado más menos 4 más 3 elevado al cuadrado. Esto resulta 5 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Aquí me da esto 25 más 1 igual a raíz de 26, que aproximadamente es 5.1. Entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser raíz de 26, que aproximadamente en decimales sería 5.1. Punto medio de un segmento. Por ejemplo, si queremos obtener el punto medio del segmento formado por el punto A, que tiene coordenadas menos 3 y 2, y el punto B, que tiene coordenadas 3 menos 1. Entonces obtenemos este segmento de color rojo, el cual tiene un punto que divide exactamente en dos partes iguales a dicho segmento. ¿Cómo podemos obtener ese punto? Uno sería de forma gráfica fijarnos donde más o menos recae dicho punto. Sin embargo, este método no es exacto. A veces los puntos no tienen valores enteros y necesitamos sí o sí de una fórmula que nos permita encontrar la ubicación de dicho punto. Entonces esa fórmula estaría acá. Nosotros la utilizamos de una forma muy sencilla, simplemente reemplazamos los valores de x sub 1 y x sub 2 en una primera coordenada. Entonces este punto lo voy a llamar P. Si yo quiero obtener su abscisa, entonces tengo que sumar x sub 1 más x sub 2 y dividirlo entre 2. Si quiero obtener la ordenada del punto medio, simplemente sumo las ordenadas y sub 1
en este caso que sería 2, menos 1 que sería y sub 2, dividirlo entre 2. Entonces voy a obtener 0 dividido entre 2 y acá voy a obtener 1/2. ¿Sí? Lo cual me dice que las coordenadas de este punto va a ser 0 y 1/2. Y efectivamente, si nos fijamos, el punto va a estar sobre el 0 en el eje X y la mitad entre el 0 y 1 del eje Y. Entonces va a estar ubicado por aquí. Entonces este punto P va a tener las coordenadas 0 y 1/2. Y hemos obtenido el punto medio. Pendiente de una recta. En geometría analítica podemos tener 4 situaciones de rectas en las cuales su pendiente, que le vamos a denominar con la letra M, estaría determinado como positivo si la recta es creciente, negativo si la recta es decreciente, igual a 0 si se mantiene constante de forma horizontal y que tienda a infinito si se torna de forma vertical. Vamos a diferenciar entre el concepto de segmento y recta. Un segmento viene a ser una porción de recta que tiene como extremos dos puntos. En este caso podemos nombrar un punto A que tiene estas coordenadas y un punto B que tiene estas otras. Entonces el segmento va a ser una porción de recta limitada por dos puntos, ¿sí? Como es una porción de recta, eso quiere decir que prácticamente la recta sería infinita, una sucesión infinita de puntos, y el segmento viene a ser una parte de ella. Si yo quiero graficar la recta infinita, entonces puedo tomar varios criterios. Uno de ellos sería fijarme cuál es la pendiente de la recta en sí que estaría sobre este segmento. Este segmento tiene una inclinación creciente. Si se fijan, sube 1, 2, 3 cuadros hacia arriba, 1, 2, 3, 4 cuadros hacia la derecha. Eso quiere decir que su pendiente viene a estar determinada como 3 cuadros hacia arriba y 4 a la derecha. Por lo tanto, su pendiente sería 3/4. Entonces, la recta que está sobre ella estaría determinada por esa misma pendiente. Eso quiere decir que si yo quiero graficarla, podría partir de este punto, entonces tendría que seguir 1, 2, 3 cuadros hacia arriba, 1, 2, 3, 4 hacia la derecha y puedo continuar graficando la recta infinita. Lo mismo hacia abajo, 4 cuadros, 3 hacia abajo y continuaría hasta el infinito. Entonces, prácticamente la pendiente vendría a ser la relación entre la diferencia entre ordenadas, es decir, cuántos cuadritos hacia arriba sube o baja. Entonces, en este caso podría restar estos dos. Le voy a colocar variables x sub 1 y y sub 1. Aquí sería x sub 2 y y sub 2. Entonces, si yo resto 2 menos menos 1 y divido entre x sub 2, 1 menos menos 3, obtendría arriba 3 y abajo 4. Efectivamente es lo que les decía hace un momento. Si tendríamos otra recta sobre la cual podemos escribir este segmento, le vamos a llamar este punto M, que tiene coordenadas 2 menos 1, a este N, que tiene coordenadas menos 2, 2. El segmento estaría definido de esta manera. ¿Cuál sería su pendiente?
Si observamos, viene a ser decreciente, por lo tanto la pendiente sería negativa. Baja 3 cuadros a partir de este punto, 3 cuadros y 4 a la derecha. Entonces la pendiente de este segmento va a ser negativo, 3 hacia abajo y 4 a la derecha. Por lo tanto su pendiente sería 3 cuartos. Si utilizamos la fórmula de igual manera, podemos observar que tendríamos 2 menos 1, 3 nos va a dar, menos 2 menos 2 nos va a dar negativo, y justamente se cumple con la definición descrita anteriormente. Si tenemos una recta definida sobre los puntos, nos vamos a inventar aquí algunos. Punto P con coordenadas menos 2, 1, punto Q con coordenadas 2, 1, tendríamos un segmento paralelo al eje X, es decir que la recta sobre la cual está este segmento sería una que tiene pendiente igual a 0. Y eso lo podemos verificar utilizando la fórmula. Si restamos 1 menos 1 nos daría como resultado 0 en las ordenadas, lo cual ya directamente volvería 0 a la fracción, por lo tanto su pendiente sería 0. Si tenemos una recta que pasa por dos puntos que forman un segmento paralelo al eje Y, entonces su pendiente directamente no estaría definida, prácticamente tendería a infinito. Y si este punto le denominamos punto 1 y tiene coordenadas 1, 2, este punto 2 coordenadas 1 menos 2, haciendo la fórmula estaríamos 2 menos 2 nos daría 4, y abajo tendríamos una resta de 1 menos 1 que nos daría 0. Cualquier número dividido entre 0 no va a estar definido, por lo tanto la pendiente de esta recta en sí no estaría definida.